Bueno, la entrevista de hoy nos traslada al año 2200. ¿Cómo será este planeta entonces? Pues cabe suponer, porque eso ya ha pasado antes, que una gran glaciación. ¿Y cómo sobrevivió la humanidad o las herencias de la humanidad a esa glaciación? Vamos a hablar justamente de Asimov hoy, esta obra de teatro que están presentando. Y les agradezco muchísimo a Azur y a Irán que estén aquí conmigo hoy. Irán Molina, Azur Sagada, para que nos cuenten de esta obra. Donde siempre la ciencia ficción nos permite hablar del presente, es como un gran lienzo. Si quieres comenzamos contigo, Azur. ¿Tú qué personaje haces en esta obra de teatro? Pues mira, yo hago a la madre, que es la última mujer en el mundo y que simboliza este cuidado y esta protección sobre lo último de vida que queda en un planeta cubierto de nieve. La tarea de mi personaje, que se llama Imani, que es precioso, es la de todas las mamás y que es preservar. Preservar no solamente la vida, sino también el crecimiento, procurar criar a un ser humano bajo condiciones absolutamente terribles, ¿no? Que es, ellas son las dos últimas mujeres sobre la Tierra y todo es frío. No hay ningún otro ser humano, de los 8,000 millones nos fuimos. Así es, son las últimas, digamos, que es la colita. Y aparece por ahí un robot que lleva por nombre, o tiene por nombre, pues el de uno de de las grandes plumas de la ciencia ficción, Asimov. A ver, cuéntame un poco, ¿quién es Asimov? Pues bueno, Isaac Asimov, bueno, hay tantas cosas que decir de él, o sea, bioquímico, escritor, divulgador científico, pionero también en campos como bioquímica, ¿no? Un compadre de Arthur C. Clarke, ¿no? Que también, entre otras cosas, pues es de los creadores del satélite de comunicaciones, ¿no? O sea, tiene más de 500 libros, no solo de ciencia ficción, sino cómo acercarse a la Biblia, cómo acercarse a los perritos. Tiene una cantidad de libros impresionantes, que además tiene una cosa trágica, Isaac Asimov, siendo un científico. Bueno, las muertes siempre son trágicas, ¿no? Pero la situación en la que Asimov muere por complicaciones derivadas del VIH que adquirió por una transfusión de sangre, ¿no? En los momentos en que no se sabía. Estamos hablando más o menos de 1990, 1989, cuando muere Isaac Asimov. O sea, perdónenme si no en el siglo pasado. Yo me hubiera imaginado que había muerto antes. ¿Cierto? Sí, pero es que fue muy longevo y además Asimov tiene además es antologista, ¿no? De muchos textos de ciencia ficción. Creo que uno de los grandes méritos de Isaac Asimov, además de su ficción especulativa, como él le llamaba, no ciencia ficción, sino ficción especulativa, es que también era un gran... La diferencia es que tú puedes calcular hacia dónde va la tecnología y la humanidad, describir ese escenario, y eso no es ciencia ficción, sino es una especulación, variaciones sobre el presente. Es que la ciencia ficción como dura, ¿no? Como la conocía Isaac Asimov, pues se refería como a principios científicos que un ingeniero, que un químico, que un biólogo podía poner en sus relatos. Entonces era muy restringido la cantidad de gente que podía escribir ciencia ficción. Luego viene una gran revolución en los años 60 del siglo pasado, ¿no? El New Wave le llamaron, sobre todo en Inglaterra, con autores como Robert Silverberg, ¿no? Donde empezaron a integrar Ursula K. Le Guin, una extraordinaria escritora que además pues es de las grandes escritoras no solamente de ciencia ficción, de las grandes narradoras del siglo XX, Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Las Crónicas Marcianas, por ejemplo, ¿no? Bueno, para no abundar demasiado en esto, resulta que ya empieza a haber la posibilidad de que psicólogos, sociólogos, filósofos escriban ciencia ficción, ¿no? Jugando con la utopía. Por supuesto, ¿no? Ahora, ¿por qué ponerle a este personaje principal de la obra de teatro, principal en el sentido que lleva su nombre, la obra de teatro, como Asimov? O sea, ¿por qué el robot se llama Asimov? ¿Cómo ves? Pues yo creo que es un gran homenaje. Yo creo que esta obra en realidad sí habla sobre ciencia ficción y sí habla sobre inteligencia artificial, pero sobre todo habla sobre condición humana. Esta obra, como sabes, Ricardo, lleva 10 años siendo representada por el grupo Haruki Teatro, que es el grupo que constituyeron Hiram y su esposa Anabel Domínguez. Entonces, yo creo que tiene que ver con que cada vez que nos subimos al escenario, ponemos una obra o escribimos algo, estamos tratando de hacer que vivan las cosas que más nos ilusionan, que más nos inspiran, transmitirlas además, seguir profundizando en ellas. Digo, yo los conozco personalmente, son grandes amigos y estoy segura que cada elemento de los que están ahí, incluyendo el nombre de este robot, son
pequeños homenajes que nacen muy del corazón. Ahora vamos a hablar de los personajes de carne y hueso y el juego que llevas con los que no son de carne y hueso, pero igual son personajes, ¿no? Porque entiendo que Azur es la única personaje de carne y hueso en escena y entonces interactúa con estos, no sé cómo llamarlos, títeres japoneses, ¿o cómo Sí, los llamas? el estilo, la técnica es kuruma, ¿no? Es una técnica japonesa. Bueno, es inspiración, ¿no? De hecho, alguna nos han ido a ver japoneses que viven en México y les parece muy interesante porque ellos mismos ya no usan ese tipo de títeres. O sea, es como el sushi que ya lo mexicanizamos. Ya lo mexicanizamos, ¿no? Y no es un spoiler. Bueno, quien vea una obra que se llame Asimov, pues claramente dirá, tiene que ver con robots, ¿no? Porque los relatos más significativos de Isaac Asimov tienen que ver con robots. Recordarán esa versión cinematográfica con Robin Williams, ¿no? Es una gran novela, muy conmovedora, El hombre del bicentenario, ¿no? Realmente conmovedora para las lágrimas. La película no me gusta tanto, pero el libro es espectacular. Y entonces Isaac Asimov, que era un optimista, ¿no? De la ciencia, él pensaba que la ciencia servía para hacer que nuestra vida fuera mejor. Actualmente tenemos una visión como pesimista de la vida, ¿no? Vale la pena hablar de eso, porque sí, digamos, este espacio, este sillón, nos sirve a la audiencia y a mí también para ir viendo lo que se está produciendo. Y yo les puedo decir que la mayoría de las personas que están haciendo teatro, cine, en fin, documentales sobre el futuro, tienen una visión pesimista. Sí. Les da miedo el futuro, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? En fin, las grandes plataformas, el hackeo. Déjenme irme a corte. Claro. Y ahora regresamos un poco a contrastar a partir de la obra Asimov esta relación que establecemos con el futuro y que la ciencia ficción nos ayuda de alguna manera, no sé si a resolver, pero sí a tratar, sí a abordar. Estamos hablando de la obra de teatro Asimov, estamos con Ira Molina y con Azur Sagada. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Volvemos en un momento, no se vaya, continuamos en Calle 11. Azur Sagada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Calle 11. Ira Molina, gracias. Estamos hablando de Asimov y de esta relación, Azur, que quiero tratar contigo sobre el futuro. La literatura nos ayuda como espejo del futuro. Hay quien se imagina un futuro horrible y hace literatura muy pesimista. Y hay quien se lo, imagina un poco mejor y hace literatura que inspira. ¿Esta obra de teatro en dónde la pones? ¿Dónde la colocas? Yo creo que esta obra de teatro está del lado de los, no diría yo optimistas, pero sí realistas. Ok. Fíjate, hay una cosa muy, muy bonita en la obra que a mí me ha dado mucha luz en tanto el mensaje que creo que queremos transmitir y que tiene que ver con... Hay un gran valor en la capacidad del ser humano sobre soñar, sobre imaginar mundos posibles. Hay también un gran valor sobre la palabra, sobre el hecho de contar, sobre dejar volar la imaginación. Hay una especie de también condena tanto sobre el ocio como sobre la imaginación, sobre aquellas capacidades del ser humano que no te dejan una utilidad inmediata, que no te dejan una utilidad económica. Y en cambio esta obra ensalza ese valor agregado que le ponen nuestras neuronas a la realidad. A la realidad, a la tecnología, todo lo que tenemos ahora mismo como avances tecnológicos. Eso que nos asusta tanto es fruto de el ser humano, de su necesidad por resolver problemas. Entonces, creo que esta obra lo que deja muy claro es permite soñar, sigue soñando, a pesar de que parezca que no hay más allá, que parezca que se acabó el camino. A lo mejor un sueño puede ser aquello que te salve de la realidad. Mira, cuando un día no quede ni un ser humano en la Tierra, ¿sobrevivirán nuestros sueños? O te lo pregunto de otra manera, cuando tú o yo o Azur ya no estemos en este planeta, ¿nuestros sueños nos van a sobrevivir? Yo pienso que sí. Ahora, hablando de
la realidad de la obra, ¿no? Que plantea una glaciación. No sabemos exactamente, sabemos que ha habido varias glaciaciones antes de nuestra A mí época. me suena más que va a ser sequía, pero bueno, Exacto. pero es de ser por la época. Pero es que también es cíclico, o sea, hemos tenido este tipo de ciclos en el planeta independientemente de nosotros, ¿no? Y ahorita estamos viviendo un proceso de interglaciaciones, pues si hacemos el conteo que hacen los arqueólogos, ¿no? Sobre las edades geológicas de la Tierra, se supone que más adelante tendremos otra glaciación. En la obra nunca decimos por qué tenemos esa Ya época. viven ellas dos, madre e Viven hija, ellos, ya viven post-glaciación. Madre e hija, y pues su trabajo es ser un poco como aquella The Road, ¿no? Aquel relato de padre e hijo, en este caso madre e hija, que tratan de sobrevivir pepenando con lo que encuentran en este mundo horrible, digámoslo así. De repente llega hasta ellas un niño que se llama Asimov, que no tiene memoria de nada y que tiene una particular obsesión por las 3 leyes de la robótica, ¿no? De ahí es, como mencionabas, Azur, el homenaje a Isaac Asimov. Y precisamente estas 3 leyes de la robótica, voy un poco, perdón que me salga un poco de Sabater, ¿no? El valor de elegir, ¿no? Al final, o sea, tú vives en sociedad, ¿no? Y parecería que la sociedad limita tu libertad, pero como humano no fuiste diseñado para vivir al lado de los tigres o los osos, dado que no tenemos, no estamos adaptados igual que ellos a su entorno. Entonces, esta sociedad en la que vivimos, pues nos permite vivir en libertad, pero con unas reglas que nos protegen. ¿Cuáles son las 3 reglas de la robótica? Primera ley de la robótica, un robot debe proteger la vida de los humanos. Segunda ley de la robótica, un robot debe obedecer a los humanos. Y tercera ley de la robótica, un robot debe proteger su propia existencia. Claro, siempre y cuando no contradigas a la segunda y a la primera ley. Cada ley es como restrictiva con la anterior, ¿no? Tu personaje por las noches cuenta historias de otras épocas. Sí. ¿Las escucha Asimov también? ¿Las asimila, las vuelve propias o solo es para la niña? No, bueno, Imani cuenta historias casi para sobrevivir, casi como manera de hacer que la humanidad siga subsistiendo aunque parezca que está cerca del final. Un robot puede escuchar historias y un poco lo que también plantea esta obra de pregunta es, ¿un robot puede entender al nivel que los seres humanos una historia? Nuestro robot sueña y se hace preguntas y se cuestiona sobre el sentido de la vida. Entonces, sí, sin Un robot duda, filósofo. así es, un robot más humano de lo que a veces se quisiera. Granero, 12 del día, los sábados. Sábados y domingos, Sábados de y hecho. domingos. Sábados y domingos, de hecho. Temporada es del 6 de abril al 16 de junio. O sea, tenemos afortunadamente 3 meses de temporada. Es como Teatro El Galeón, Abramo se Serán. llama Dije Ramsey. Granero, dije entonces el Galeón. el perdón. Galeón Abramo Es Serán, el sí. Galeón Ajá. y así nos seguimos hasta junio. Ajá, hasta el 16 de junio. Hasta el 16 de A junio. la 1 de la tarde en Reforma y Campo Marte, ahí atrásito del Yo lo dije mal, Auditorio dije Nacional. Granero y a las 12. Entonces, Galeón, una, ya no hay duda. Exacto. Asimov, y ver esta obra que en efecto lleva 10 años, que se refresca pues con la nueva actuación de Azur. Tiene un año involucrada en este esfuerzo y les agradezco muchísimo que nos cuenten de esta historia. Muchas gracias, Nos Ricardo. ayuda a soñar y en efecto imaginar esta humanidad no solo desde los ángulos del ocaso y los más negativos que a veces nos ganan, ¿verdad? Eso es cierto. Al final hemos logrado, la obra es muy, insisto, que es como muy práctica en ese sentido, no revela como nada nuevo. Y no solamente nosotros, otros humanos antes de nosotros han logrado sobrevivir en circunstancias muy adversas. Y aquí seguimos. Y creo que así seguiremos en el futuro por mucho tiempo, aunque no hay que confiarnos. Hasta la siguiente conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sam. Gracias.